Muy bien. Estamos ahora entrando al tema de la formulación del problema. El tema de la formulación del problema es la esencia de toda la tesis o de la tesina. Toda tesina debe tener su formulación del problema. Cuando decimos formulación del problema, estamos diciendo que dos temas están relacionados y con la pregunta estamos tratando de armonizar o de unir esas dos categorías, dos variables en un cuestionamiento que va a en un solo cuestionamiento que va a responder la tesina. Aquí en esta tesis tenemos, o en esta tesina tenemos dos variables, la oración del cristiano y la guerra espiritual. Para poder confrontar estos dos temas, en otras palabras, para formular el problema, estamos proponiendo la primera pregunta relacionada con las características que tiene la oración. La oración es una práctica, la oración es una vivencia, la oración es una comunión. ¿Tiene fundamento bíblico? Claro que lo tiene. Está en la Biblia. En ese caso, la pregunta sería, entonces, ¿qué características muestra esa oración? Ya que el creyente lee Biblia, ya que el creyente ora, tiene comunión con Dios. ¿Cómo se manifiesta esa, esa oración? Ese sería el primer cuestionamiento. El segundo es cómo es que el tema de guerra espiritual está siendo percibido por los líderes en la iglesia, ¿no? El líder ora, pero a la vez también en su diario vivir conversa con algunos creyentes y por ahí puede escucharse que al líder le dice, mira, yo no oro, yo peleo contra Satanás. Entonces el líder se queda confundido y dice, ¿cómo que peleas? Yo oro para adorarle. No, 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 primero hay que guerrear. Acá hay guerra. Nosotros estamos en guerra, tenemos que tomar posesión de todo el territorio. Entonces, el líder, de una manera inconsciente, es afectado por diferentes percepciones de la guerra espiritual. ¿No? Y, y la pregunta de la tesis sería, ¿y cómo estas percepciones que tiene el líder sobre la guerra espiritual van a afectar su vida de oración? ¿La cambian? ¿La transforman? En un momento dado deja de ser bíblico, él siente que ya no está teniendo comunión con Dios, solamente está peleando con Satanás. ¿Ve? Todas estas preguntas podrían estar respondidas en esta pregunta, o estarían por responderse en este cuestionamiento. Entonces, la oración del cristiano y la guerra espiritual podría tomar esta forma de planteamiento. ¿Qué características tiene la oración del cristiano y cómo se percibe el tema de la guerra espiritual en los líderes de la iglesia en Jalisco? ¿No? Esa sería la pregunta. Obviamente hay preguntas secundarias, pero esta sería la principal pregunta que por el momento podríamos tenerla ahí como una especie de planteamiento inicial, ¿no? Hasta ahí. Bien, luego que hemos establecido la pregunta principal y que tiene dos partes, están unidas, aquí en esta parte de las preguntas específicas se separan. Se vuelven a separar la primera categoría y la segunda categoría o la primera variable y segunda variable para poder manejarlo en dos partes, porque el marco teórico se va a manejar en dos discusiones. La primera discusión va a estar relacionada con la oración del cristiano y la segunda va a estar relacionada con la percepción de guerra espiritual. Llámese teoría, llámese tema, lo que fuese, ¿no? Porque recién se va a investigar.
Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué características tiene la oración del cristiano en los líderes de la iglesia? ¿No? Acá está. Está trabajándose el tema características, ¿no? Acá, ¿cómo se percibe? Percepción, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se está manejando el tema? Este tema, eh, bueno, tema de guerra espiritual, ¿no? Ya, vamos a dejarlo ahí. Ahora, o el objetivo general, ¿cómo se trabaja el objetivo general? Solamente desagregando o poniéndole un verbo a esto, nada más. Se pone un verbo a la pregunta, ¿no? Acá hay un verbo, por ejemplo, describir. Cuando yo digo qué características tiene, entonces quizás ahí sería Describir. explicar o podría ser identificar, que suena mejor. Vamos a poner identificar. Identificar, Las características. nada más. Y ahí queda todo. Es todo, nada más. Ah, ya. Es todo. Acá el verbo, este sería perdón. Estoy en el objetivo general. Ya, ya, ya. Preguntas específicas. Acá pregunta general. Ya, de la pregunta general viene el objetivo general. Vamos a poner la pregunta general y nos va a dar el objetivo general. Vamos a poner acá. Así sería entonces. Identificar las características que tiene la relación del cristiano y E, y el otro sería E o I también, ¿no? Y describir, podría ser analizar, ¿no? Analizar cómo, analizar la percepción, ¿no? Sí, está ahí. El tema de guerra espiritual. Sí, acá no es cualquier guerra, por eso va con mayúscula como tema. En los líderes de la iglesia, ya está, quedó ahí. Ese sería el objetivo general. El objetivo general, entonces, se unen nuevamente las dos variables. Acá se manejan dos verbos, este verbo y el otro, ¿no es cierto? Eso sería. Ahora, cuando uno va a trabajar los objetivos específicos, se vuelven a agarrar los temas acá, que ya estaría, ¿no? Sería este. Identificar. Esto estaría abajo, ¿cierto? Ahí. Identificar las características del cristiano, no en los líderes, sigue la unidad de análisis, se sigue poniendo la unidad de análisis acá, no hay problema. Ese sería el primer objetivo. ¿Y el segundo cuál sería? Lo mismo, ¿no? Ujú. Analizar. El segundo ya está aquí, ya eso está completo. Ahí. Entonces tendríamos uno, dos. Ahora, acá tenemos entonces dos. Dos objetivos específicos, un objetivo general, ¿no? Es Ujú. cuestión de solamente agregar los verbos, ¿no? Claro, por ahí, ¿no? Ya esto lo demás ya se realiza, pero eso sería lo medular. Ahora, ¿qué implica lo que hemos hecho? Esto es importante. Hemos planteado desde un inicio, acá, luego veremos si se cambia, para que vean el completo, el modelo completo. Entonces, tengo esto, negrita, ahí. Pregunta número uno, la formulación del problema. ¿Qué características tiene la oración de cristiano? ¿Cómo se percibe el tema? Segunda pregunta. Primera pregunta, ¿qué características tiene la oración del cristiano? Segundo, ¿cómo se percibe el tema de percepción? Identificar las características que tiene y analizar la percepción. Acá están los dos verbos. Quiere decir que todo tu trabajo en la tesis va a consistir en identificar y en Y analizar. analizar. Estos dos verbos van a mover todo tu trabajo, van a mover.
Vas a identificar, la oración tiene, ¿qué cosa tiene? Tiempo, espacio, forma, lo que sea, tipos, identifica. Cuando dices analizar, quieres que sí, vas a desmenuzar el tema de guerra espiritual para poder ver, para poder determinar cómo se está percibiendo, ¿no? Uno lo pueden percibir con algo bueno, otros con algo bueno, dañino. Otros lo pueden percibir como ni dañino, ni bueno, ni malo. Sencillamente algo que a mí no me corresponde. O sea, en uno me puedo estar involucrado, en el otro no, ¿no? Cristo ya venció, ¿yo para qué voy a luchar? En el otro dice, no, tienes que luchar, porque si no luchas no consigues. Dios te ha dado todo, pero tienes que pelearla. Bueno, ¿cuál es la percepción al final? ¿Cómo afecta a la oración? Me parece interesante la tesis, me parece interesante la forma como está planteada. Por el momento tenemos así. Ese sería un poco el asunto. Para que no se me corte, vamos a seguir. Bien, en este planteamiento tiene como dos variables, la evangelización y la consolidación de nuevos convertidos. La primera pregunta, ¿cómo se realiza o cómo realiza la evangelización la membresía de la iglesia? ¿Está para mejorar? ¿Qué elementos tiene el proceso de consolidación, etcétera? ¿Cuáles dos cosas estaríamos trabajando aquí? Uno, la evangelización puede ser algo mecánico, pero no, a lo mejor es algo que lo conciben como algo espiritual. Quizás es una obligación para algunos, quizás para otros es una forma de agradar a Dios o de cumplir su voluntad. De eso se trata, determinar qué es esto, cómo se realiza. ¿Qué elementos tiene el proceso de consolidación? Estaríamos preguntándonos que en este proceso cuáles elementos intervienen. A lo mejor hay un elemento espiritual, un elemento humano, un elemento físico, puede ser, tienen un material, el material lo preparan ellos, el material no lo preparan, solamente utilizan la Biblia. ¿Cómo es este proceso? Oran, ayunan para esto. ¿A dónde al final lleva esto el proceso? ¿Dónde termina? ¿Dónde empieza? Bueno, todas esas cosas tendrían que revisarse, ¿no? De esta manera estaría planteado. Bueno, entonces este es un ejemplo de cómo llegar a poder formular un problema. Todavía en unos casos no está acabado, en otros ya tiene forma. Bueno, hay que seguir investigando, hay que seguir revisando cada variable para poder tener claro la formulación.